Siempre hablo con mis hermanos, sobre todo con el pequeño y el mayor en cuanto a cosas bíblicas. Estudio la palabra con ellos. Y un día mi hermano mayor me estaba comentando acerca de la situación crítica que se está viviendo en Colombia a nivel de la fe cristiana en algunas iglesias, unas enseñanzas totalmente erróneas, alejadas de la verdad bíblica. Y yo le decía a él, pero Dios siempre tiene un remanente. Me decía así, Yarley, pero Dios al que le quiere conocer en verdad le habla. Pero si las personas no quieren conocerle en verdad, Dios permite que se levanten ese tipo de iglesias para que las personas sigan en ese círculo vicioso. Hermanos, y eso es tan delicado, porque cuando en el corazón de uno nace un anhelo sincero de conocer a Dios, Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Y yo le dije, Luis, es así. Es verdad. Y estuve meditando sobre ello porque yo siempre, para meditar la palabra, lo primero que hago es aplicarla a mi vida. Fui, oré al Señor porque hablamos de muchos temas bíblicos, oré al Señor y el Señor me traía a colación, me traía a recuerdo. Cuando yo conocí al Señor, yo empecé a orar, hermanos, y cuántas cosas tú has orado en verdad anhelando lo celestial. O sea, hoy es una confrontación de Dios para nuestra fe. No con ánimo de condenar, como siempre digo, pero sí de llevarnos a otra dimensión. Y es preguntarte qué tanto tú anhelas lo celestial, qué tanto ejercitas tu fe para lo eterno y no para lo temporal. Y si hacemos una evaluación de nuestra vida, casi todas las cosas que le pedimos al Señor y ejercitamos nuestra fe es de cosas temporales. Y el Señor traía a mi memoria y yo decía, es verdad, cuando yo conocí al Señor, yo empecé a orarle y decirle, Señor, yo quiero amarte. O sea, es que tiene que salir de uno hacia Dios, porque ustedes saben que es una vida de libertad, Dios no te va a obligar a nada. Y los que siguen yendo a la iglesia solo para que Dios le conceda cosas, van a tener muchas aflicciones y por eso un día se alejan ¿de qué? De la fe. Porque tu fe llegaba hasta una dimensión temporal para que Dios te concediera cosas. Yo empiezo la vida cristiana y como siempre lo he dicho, me acuerdo la pastora Elizabeth decía del púlpito, a Dios hay que amarle, y a mí eso me golpeó, o sea, fue un impacto tan fuerte en mi corazón. Porque yo desde pequeña pues siempre fui muy católica, practicante, hacía mis procesiones, creía en Dios, todas esas cosas. Yo siempre creí en el Señor, pero no le conocía. Una cosa es creer y otra cosa es conocerla. Cuando el Señor trae esta verdad a mi vida del Evangelio, que yo empiezo a leer la Biblia, porque yo la empecé a leer sola y luego me congregué. Y yo llego a una iglesia y yo escucho que ella decía del púlpito, es que a Dios hay que amarlo. O sea, para mí eso fue algo que entró en mi corazón y yo le dije, Dios, en verdad yo creo en ti, pero yo no te amo. Yo no te amo y en verdad no te conozco. Y eso empezó a ser como mi motivo. O sea, Dios quiere que nuestra motivación de buscarle vaya cambiando. Y yo empecé a orarle a Dios y yo le dije, Señor, es que yo no te amo. Yo no te conozco, yo creo en ti, pero yo no sé quién eres. Y yo empecé a orarle a Dios. Y yo le dije, Señor, llévame a amarte. Y era mi anhelo. Y yo le decía, Señor, saca de mi corazón todo lo que hay en mí que me impide amarte. Y ese empezó a ser mi objetivo de fe. Ya no solo que Dios salvara a mi familia, sino que yo sentía como vergüenza con Dios, honestamente. Y yo le decía a Dios, ¿cómo yo puedo amar a otras personas y no te puedo amar a ti? Y yo empecé a dedicar ese tiempo de mi vida a conocerle a Él. Y ahí es cuando empieza el proceso que lo he explicado mucho de la escuela de danza del Shaddai y Dios se revela a mi vida y me dice, es que no me conoces. Y yo le digo, Señor, anhelo conocerte. Y yo oraba y ayunaba, no para que Dios me diera cosas materiales. Y ahora el Espíritu Santo me hacía entender con ese mensaje y me decía, es que tú empezaste a anhelar lo eterno. Con esa petición empezaste a anhelar lo eterno, porque la vida eterna es conocerle a Él. ¿Y cuántos en verdad quieren conocerle a Él?
Hermanos, necesitamos salir de ese evangelio en donde yo voy para que Dios me arregle la vida y me conceda lo que yo quiero aquí en la tierra. Eso no es la vida eterna. Y yo empecé a orar y empecé a ayunar. Yo le decía a Dios, un hambre, una sed, que ahora sé que era el Espíritu Santo que me ponía esa sed. Y yo le decía, Señor, yo quiero conocerte. Necesito conocerte porque yo quiero amarte. Y ahí es cuando Él me enseña, me dice, es que no se puede amar a quien no se conoce. Y yo empecé a dedicar tiempo, hermanos, si tú en verdad quieres conocer a Dios, como hablaba el devocional hoy de Charles, si tú en verdad quieres conocerle a Dios, tú necesitas sacar tiempo para Dios. Va a ser una mentira tu fe. Hermanos, evaluemos nuestra vida, cuánto tiempo dedicamos a otras cosas y cuánto tiempo dedicamos a Dios. Muy poca. Nunca le vas a conocer. Y si no le conoces, nunca le vas a amar. Y en tu corazón nunca va a haber anhelo por lo eterno. Va a haber anhelo por lo temporal. Y vas a llevar un evangelio de frustración, de enojo, de ira. ¿Sabes por qué? Porque estás mal enfocado. Y cuando nos enfocamos mal, nuestra relación con Dios va mal. Y si nuestra relación con Dios va mal, honestamente, nuestra vida va mal. Es cuando yo decido poner mis ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y empiezo a ejercer una fe de dimensión eterna y no temporal. Decirle, Señor, ayúdame, porque es una lucha espiritual muy fuerte, la mayor lucha espiritual uno la libra para buscar a Dios. Pero si tú de corazón anhelas eso, hoy yo te lo digo con toda la autoridad, que Dios te lo va a conceder. Porque su palabra dice que todo lo que pidamos conforme a su voluntad Él nos oye. Y yo empecé a orar y Dios me empezó a llevar eso, a conocerle, a tener esa relación personal con Él, Y años después yo empezaba a escuchar cosas acerca del reino de los cielos, de lo eterno, del milenio, de la venida de Cristo. Yo decía, Señor, yo soy honesta contigo. Yo no tengo un anhelo por lo celestial, por lo eterno. Y empecé a orar también al Señor. Dije, Señor, yo necesito que tú me reveles acerca de las cosas eternas, de las cosas celestiales, acerca de tu reino. Hermanos, si ha sido un proceso, yo no sé si usted se ha dado cuenta y lo ha discernido en el Espíritu en los últimos tiempos, como el Espíritu Santo nos ha llevado mensaje tras mensaje, prédica tras prédica, pero todos esos mensajes que el Señor nos está dando no es para lo temporal. Si usted se da cuenta, cada mensaje es como una estructura del Espíritu para nosotros, para Él producir una transformación real y genuina y llevarnos a entender lo eterno. Hasta ahora tú has ejercido una fe que anhela lo temporal. Yo creo en Dios para que me ayude, me dé un trabajo, me dé una casa, eso está muy bien. Pero tu fe tiene que crecer y esa fe tiene que empezar a anhelar lo eterno, lo celestial. Tu fe hasta ahora ha sido de dimensión terrenal y temporal, y Dios quiere llevarnos a una fe de dimensión celestial y eterna. Pero yo, para anhelar lo celestial, para yo entender todas esas verdades que Jesús vino a decir, mi reino no es de este mundo, yo tengo que anhelarlo. Porque Él dice que todo aquel que le busca de corazón lo va a encontrar. Pero si tú sigues buscando a Dios, Señor, cambia a mi hijo, Señor, cambia a mi esposo, Señor, no, empieza a pensar en lo eterno. Y Él, porque lo temporal hace parte de lo eterno, pero lo eterno nunca podrá ser parte de lo temporal. Por eso, si tu fe y nuestra fe va madurando en una dimensión eterna, va a entrar dentro de eso lo temporal y lo terrenal. Yo, cuando empecé a estudiar la palabra, me acuerdo del libro de los Hechos y yo veía esos milagros que hacían los apóstoles, y luego estudiar la vida del apóstol Pablo, y yo decía, yo no entiendo. Yo duré muchos años sin entender muchas cosas en cuanto a la fe, y yo le decía, Señor, pero ¿por qué esta gente murió así? Después que hizo sanidades, que hizo milagros, ¿sabe por qué? Porque ellos sabían
sus ojos estaban puestos en lo eterno. Y esa palabra del apóstol Pablo siempre quebranta mi corazón cuando él dice: he acabado la carrera. O sea, Pablo sabía para dónde iba, él tenía una fe eterna. Pedro sabía para dónde iba, él tenía una fe eterna. Jesús sabía para dónde iba, por eso cuando lo montaron en el pollino, cuando lo quisieron hacer rey, que él se enfrentara al imperio romano, eso no era suficiente para él, porque su mirada estaba puesto en lo eterno. Y hoy el Señor te pregunta: ¿en qué está puesta tu mirada? Tu fe sigue siendo de dimensión temporal. Yo creo en Dios para que Dios me ayude, me consuele, me bendiga. Pero cuando tu fe va a tener una dimensión eterna, decir: yo voy a empezar a creer en lo celestial. Yo voy a empezar a creer que Cristo viene. Yo voy a empezar a creer que necesito santificarme y llevar una vida apartada para Dios. Yo voy a empezar a creer que Cristo murió en la cruz por mis pecados para darme salvación y vida eterna. Yo debo empezar a creer que yo no me debo apartar de la fe, ni me debo apartar del evangelio, porque Cristo murió para darme salvación y vida eterna. Esa es la esencia del evangelio. No vivir conforme a nuestras pasiones, deseos y concupiscencias, porque el día que tú no tengas todo lo que quieres, eres capaz de abandonar la fe y perder tu salvación, que es la verdadera razón por la que Cristo murió. Y no te puedo predicar otro evangelio, no puedo satisfacer tu alma, ni tus pasiones, ni deseos, porque te haría daño. Y el amor es tan grande de Dios por nosotros, y el amor que Dios pone en nosotros como siervos de Dios, que te tengo que enseñar la verdad. ¿Por qué yo sufro si soy cristiana? ¿Por qué yo sufro si soy hijo de Dios? Porque eso hace parte de un proceso temporal, pero si mi mirada está puesta en lo eterno, eso no me va a apartar de la fe. Por eso hoy Dios quiere renovar nuestro entendimiento y llevarnos a una dimensión distinta. Y es que yo empiece a ejercitar la fe en lo eterno, en lo celestial. Que yo diga: Señor, estas aflicciones, como dijo el apóstol Pablo, las aflicciones del tiempo presente son momentáneas, son pasajeras, porque lo grande y lo glorioso es que un día yo voy a estar con Él. ¿En verdad tú anhelas estar con Él? ¿En verdad tú crees que Cristo un día va a venir por ti? Porque si tú crees esas verdades, nunca te apartará nadie de la fe.